Sobre pobreza y desigualdad en nuestro país versa la columna de hoy de Luis Custodio. Sí, ¿cómo anda Luis? ¿Hay datos sobre esto además? Hay, sin dudas. Buenas noches para todos. Sí, es que entre el lunes pasado y esta tarde, el Instituto Nacional de Estadística terminó por completar los datos acerca de la evolución de la pobreza medida por el ingreso y también datos a propósito de la desigualdad, tanto de personas como de hogares. Son las cifras de cierre del año 2022, están basadas en una encuesta de ingresos de los hogares que convoca el Instituto Nacional de Estadísticas y nos entrega, para empezar, estos primeros números que vemos ahora ya en la siguiente placa. El INE calcula la pobreza e indigencia por personas y hogares. Hemos tomado el dato de personas nosotros. En el segundo semestre de 2022 tuvimos un leve movimiento dentro del margen de error de la indigencia. Podríamos decir que está sin cambios frente al segundo semestre de 2021. Mientras que la pobreza muestra una reducción de casi 2 puntos en relación con ese segundo semestre del año pasado. Si tomamos el dato anual total 2022, en el promedio no hay cambios en cuanto a la indigencia y hay una reducción de 7 décimas de la pobreza medida por personas. Y para tomar la referencia prepandemia, ¿verdad?, año frente a año, la indigencia tampoco presenta un cambio significativo, es prácticamente igual a la del año 2019, mientras que la pobreza por personas en 2022 fue, como vemos allí, algo más de un punto superior a 2019. O sea, todavía está un punto por encima. En cuanto a indicadores de desigualdad, que son los que vemos en la parte inferior de la placa, están a niveles muy similares. Quizás los más notorios es un incremento en la desigualdad medida por Gini, pero es un pequeño cambio. Más adelante vamos a avanzar. Estos son los primeros datos que podemos compartir. Pero antes de seguir viendo números, es bueno saber cómo funcionan y cómo se aplican todas aquellas dinámicas que tienen que ver con pobreza. Y en la siguiente placa vamos a empezar a entenderlo. Fíjense ustedes acá. Vemos dos cuadrantes, ¿verdad? Por un lado, a la izquierda, pobres y a la derecha, no pobres. Dentro de los pobres tenemos la pobreza extrema y los no indigentes. ¿Cómo se determinan estos agrupamientos? Por los ingresos, que pueden ser por salarios, por pasividades, por ingresos como patrón o por cuenta propista, al tiempo que se toman en cuenta también en la medición por hogares otros ingresos como ser transferencias de cualquier tipo, rentas y demás. Ahora, para hacer las estimaciones y ver en qué grupo cae cada persona, se establecen dos líneas, las vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Dos líneas verticales. Una de indigencia, que se basa en una canasta básica alimentaria, que tiene en cuenta el consumo vinculado con un requerimiento, insisto, básico, de diario de calorías que necesita una persona para alimentarse solamente. Quienes no llegan a esa línea, a la izquierda, son indigentes. La otra línea es la de pobreza. Luis, ¿se habla de las 2.000 calorías todavía establecidas por la OMS? Sí, hay un detalle. Se ha modificado en algo a veces la distribución, pero estamos hablando igual de una base que ya tiene unos cuantos años y esa es la referencia. Bien. La otra línea, seguimos con esta placa, es la pobreza en base a una canasta básica total, que además de la alimentaria toma otra no alimentaria, que tiene servicios considerados indispensables, como ser el valor locativo, estamos hablando de una vivienda, el servicio de agua, la luz, la salud, la educación mínima. Quienes no tengan, quienes no llegan, debí decir, a esa línea de pobreza, pero están por encima de la indigencia, quedan en el medio de esos cuadrantes y son pobres. ¿Y en base a qué valores se establecen estas líneas y estas canastas? Eso lo podemos ver en la placa siguiente. Y ahí vemos los números, no los voy a detallar, ustedes los pueden observar. Son valores en pesos, valores de referencia estimados a diciembre pasado. Siempre hablamos de personas, para un hogar unipersonal en este caso, y resultan diferentes, como ven, para Montevideo, el interior urbano, el interior rural. Pueden tener seguramente mucha discrepancia con esto, pero son valores medios y que representan de alguna manera a la sociedad dividida en esos parámetros que les comentaba recién. Y en base a estos valores entonces se establecen las líneas y las canastas. Ahora vamos a pasar a ver la evolución precisamente de los indicadores de pobreza en la gráfica siguiente, porque allí tenemos en estas dos representaciones una visión anual y otra vinculada con los semestres. Lo primero que vemos a la izquierda es la evolución de los promedios anuales. Claramente hay una baja desde 2006 hasta 2014-2015, que es ininterrumpida. Y en los últimos 9 años las oscilaciones han sido menores. Fíjense que hay un promedio
desde 2014 hasta 2022 de 9.5 anual aproximadamente. O sea, un poco para arriba, un poco para abajo, pero se ha mantenido. La gráfica muestra en 2017 los valores más bajos de este último periodo, de menor pobreza, para luego repuntar en 2018 y 2019, un salto más fuerte en el pandémico 2020 sin dudas, baja algo en 2021 y esa tendencia a la baja se ratifica en 2022. El nivel de 2022 está marcado por una línea punteada horizontal y eso lo refleja esta línea, está por encima de 2019 y casi en valores de 2014 y de 2015. O sea, un poco por encima de 2019 quiere decir que 2019 estaba, obviamente, algo mejor en términos de pobreza si miramos esto. Por semestres, pido volver un momentito a la misma gráfica, es la de la derecha ahora. Desde 2019 no se veían valores tan bajos como en la segunda mitad de 2022. Esto comparando semestres. La diferencia, y a favor de este periodo, fíjense ustedes, es que en 2019 pasa del primero al segundo subiendo la pobreza. Y en 2022 baja del primero al segundo semestre. O sea, la tendencia parece ser diferente y parece ser más favorable en este momento que en aquel año 2019 por la dinámica de cómo se da esa evolución. Pasamos ahora a otra placa, porque lo que podemos observar es que las mejoras en términos relativos de 2022 podríamos decir que están basadas en ingresos, ¿verdad? En los ingresos de las personas y de los hogares. ¿Qué eventos pueden mover a las personas y hogares por encima o debajo de una línea de pobreza o indigencia? Bueno, al hablar de pobreza monetaria, que es lo que estamos hablando, medida por el método del ingreso, un incremento salarial o de las jubilaciones, aunque leve, puede reubicar a una persona por debajo o por encima de la línea, si están en esa frontera. Lo mismo el impulso de una transferencia social. También un empuje inflacionario puede ubicarlos por debajo rápidamente. En esta placa que está allí, lo que vemos es la evolución del ingreso real medio de los hogares con base en el segundo semestre del año 2019. Y ahí se puede observar un incremento sobre fines de 2022, superando levemente aquel 2019. Mi intención previamente era presentar desagregados los ingresos de las personas, o sea, salarios, pasividades, cuentapropistas, pero faltan los ingresos por patrones que se discontinúan allá por 2018-2019, entonces la gráfica no iba a quedar representativa, porque todo eso está dentro del ingreso de las personas y son escenarios diferentes, ¿verdad? En salarios, pasividades y cuentapropistas, que pude tirar la gráfica, no hay un gran movimiento que pueda mostrarnos claros incrementos, algo, pero no mucho. Por otro lado, los diversos planes de transferencia que se han hecho desde el MIDES y de otras entidades, Banco de Previsión Social, por ejemplo, sí, han transferido importantes sumas y seguramente incidieron para que mucha gente quedara por el lado de arriba de esa línea de pobreza. Y por otra parte también podría explicarse, pero me faltan los números, como les decía, por el crecimiento que puedan tener los patrones, en este caso así definidos en la encuesta de ingresos. Vamos a ver la placa siguiente, que hay otra forma de mirar esto también, verlo desagregado. Y acá hay datos que son muy relevantes. El impacto más fuerte sigue estando a edades tempranas, indudablemente. Lo que vemos son conjuntos de 4 columnas que representan el segundo semestre de cada año, de 2019 a 2022. El primer conjunto de la izquierda son las tasas totales, que ya las vimos. Después, los menores de edad. Más del 16% de los menores de 0 a 6, más del 17% de los de 6 a 12, algo más del 15% de los mayores de 6 y hasta 18 son pobres. Sigue teniendo cara pobre la sí, sin joven, duda. la pobreza. Y los porcentajes, fíjense ustedes, bajan drásticamente en la mayoría de edad. Y especialmente, miren lo último, que es 64 o más, en aquellos que tienen edad de jubilación o están jubilados. La diferencia es abrumadora acerca de dónde está instalada la pobreza. Dados estos porcentajes, les puedo hacer un cálculo. 8 de cada 10 pobres son menores de 18 años en nuestro país. Es muy fuerte. Y hay un dato interesante de 2022. Volvemos a esa gráfica por un momentito nada más, la que dejamos recién, que tiene un valor que creo que vale la pena representarlo, si podemos retomar esa gráfica. Fíjense ustedes en el segundo conjunto de columnas. La línea horizontal oscura nos permite dimensionar la baja considerable que hay entre 2019 y 2022 de los pobres en esa edad, de 0 a 6 años. Esto está marcado por un círculo allí, lo pueden observar sobre la barra roja. Este es quizás, para mí, es el dato más destacado dentro de lo positivo de los últimos indicadores conocidos. Ahora, si dejamos esta gráfica
y vamos a ver un par de datos más en la siguiente, porque hay distintas dimensiones para observar la pobreza y una de ellas es desagregarlas, por ejemplo, geográficamente. Veamos la placa siguiente y ahí observamos el país entero. Es poco homogéneo, claramente, el Uruguay. Primero a nivel país, Montevideo y la frontera con Brasil, los departamentos pintados de oscuro son los que tienen mayor porcentaje de pobreza. Y pasamos enseguida a la placa siguiente que complementa esta y que nos va a mostrar el Uruguay, en Montevideo. Esta es Uruguay, la placa que viene y que la podemos observar ya es Montevideo. Acá está. Fíjense ustedes, en la zona periférica de la ciudad, los colores más oscuros, los más claros en el sur y el este de la ciudad, el departamento de Montevideo. Otras desagregaciones que podríamos tener en cuenta es que, por ejemplo, la pobreza resulta mayor en aquellos hogares donde la jefatura del hogar es única y es una mujer, y también si la vemos desde el punto de vista étnico, donde aquellos que se perciben como raza afro, sin dudas, tienen niveles de pobreza bastante más grandes. La siguiente placa nos trae otras dimensiones, por favor, y ya vamos a ir cerrando esto. Son 4 indicadores los que vemos acá. Uno, la brecha de la pobreza, que es una medida promedio del ingreso faltante para alcanzar la línea de pobreza de aquellos que están debajo, y esto se expresa en términos porcentuales. Se redujo levemente frente al año anterior, es prácticamente que dentro del margen de error, aún está por debajo de 2019. El segundo es la severidad, que es un indicador de desigualdad de ingresos entre la población situada por debajo de la línea de pobreza. Ahí no hay grandes cambios. La tercera línea es un ratio de ingresos entre el ingreso medio del último decil y el primero. Indica mayor nivel de desigualdad cuanto mayor es el valor. Fíjense ustedes que no hay muchos cambios, está medio punto por encima de 2019, pero podemos decir que está dentro de un cierto margen de error. El último es quizás el que más le suene, el coeficiente de Gini, un indicador que varía entre 0 y 1, indica mayor nivel de desigualdad cuanto más cercano al 1 se encuentre, y hay una desmejoría leve en las últimas mediciones. Simplemente ahora para el cierre, la fuerte baja de la pobreza entre 2006 y 2014 y el estancamiento de los indicadores de pobreza que veíamos recién desde allí hasta 2022, con leves variaciones para arriba y para abajo, tienen un correlato prácticamente que calcado tanto en un escenario como en el otro, con el comportamiento de la actividad económica en el país. O sea, coincide bastante esto. Por tanto, me atrevería a decir que dentro de las proyecciones que existen, estimaciones a propósito de cómo se va a comportar la actividad económica para este y los próximos años, es prácticamente imposible lograr mejores indicadores de pobreza con estos niveles de crecimiento que tiene la economía uruguaya. Es muy difícil poder avanzar en ese terreno. Lamentablemente. Gracias, Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis.